¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, yo agradezco aquí a mis compañeros que estoy compartiendo con pura celebridad aquí. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedora esta experiencia para todos, incluyendo también para mí. Entonces, antes que nada, pues vamos a empezar. Lo que sería el Trasut Ra, nosotros lo definimos o le pusimos ese nombre, que prácticamente es su definición es tratamiento superficial tibio de rápida apertura. Entonces, basados o tomando en cuenta esto, que es un tratamiento superficial, el origen fue más que nada tener una alternativa en la cual fuera a los tratamientos superficiales convencionales. En este caso, los más comunes que conocemos son los riegos de sello, microaglomerados, algunos tratamientos con solamente emulsión. Entonces, nosotros, la idea fue tener una alternativa más. O sea, no es sustituir un tratamiento con otro o algo. Todos tienen sus bondades, sus ventajas y su campo de aplicación. Entonces, nosotros empezamos con esto, con lo que sería una alternativa más para que no estuviéramos limitados o que pudiéramos aplicarla en sus condiciones ideales. Aquí prácticamente, como les estaba comentando, lo estamos comparando o iniciamos comparándolo con tratamientos en frío, en este caso los microaglomerados. Entonces, así fue como empezamos nosotros la forma de idear o de diseñar este tratamiento. Empezamos todo con base en lo que sería tomando los diseños de microaglomerados en frío. Empezamos en la parte para contenidos de asfalto con cálculos de área superficial, las pruebas, digamos, de desempeño o pruebas para determinar el contenido de asfalto fueron las mismas pruebas para los microaglomerados. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a diseñar un tratamiento tibio con tecnología de una mezcla en frío. Entonces, suena algo raro, pero fue nuestro primer punto, fue nuestro punto de partida. Entonces, basados en esto, empezamos a tener algunas diferencias o inconsistencias entre lo que sería lo que nosotros estábamos esperando. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poco más de las aplicaciones y lo que estuvimos viendo, así como las correcciones que se fueron haciendo en el camino. Como les comentaba, todo fue basado en una tecnología de mezclas en frío, en este caso los micros. La gente o las personas que han utilizado mezclas en frío, ahora sí no me van a dejar mentir, pero un slurry, un micro, cómo son los contenidos de asfalto, digamos, comparados con una mezcla convencional, una mezcla en caliente. Siempre son más altos. Entonces, aquí empezamos a notar algunas diferencias contra lo que sería una mezcla en caliente con un tratamiento en frío. Aquí, bueno, el ingeniero Arvizu va a continuar explicando un poco más. Yo solo voy a explicar, digamos, un poco el preámbulo. En el caso de nosotros, empezamos diseñando, haciendo unas aplicaciones, empezamos en Quimicao, en vialidades privadas de nosotros, hicimos la aplicación. Eso nos dio a nosotros una seguridad de poder aplicar lo que es 1 centímetro de espesor en una capa asfáltica en caliente. Entonces, cuando hicimos esa aplicación, tuvimos la seguridad para poder empezar a promover con los demás clientes o con los prospectos que nosotros teníamos. Entonces, en este caso, cuando hicimos aplicaciones en Quimicao, tuvimos la seguridad de que sí podemos hacer lo que ideamos. Este tratamiento delgado de a partir de 1 centímetro de espesor, lo pudimos aplicar bien, de una manera adecuada, sin inconvenientes ni nada. Entonces fueron en las calles de Quimicao, después en el
2016, si no me equivoco, empezamos a aplicar en la que fue la autopista de Guadalajara hacia Manzanillo. Entonces la aplicamos con la compañía de MIR, que, bueno, en el esquema de MIR con el ingeniero Arvizu, y ahí nosotros empezamos a ver, digamos, unas oportunidades de mejora. ¿Cuál fue? Que estábamos trabajando con granulometrías como para un microaglomerado, entonces la textura, cuando nosotros pasábamos los compactadores metálicos, llegamos a tener texturas muy cerradas, inclusive se veían con un exceso de asfalto. Entonces, en esto, la primera aplicación, las primeras, empezamos a ver algunos detalles que fue macrotextura. Teníamos bajos valores de macrotextura por nuestra recomendación, que eran granulometrías de slurry o de microaglomerados, contenidos de asfalto muy elevados que incrementaban costo de la mezcla. Entonces fue donde empezamos también a hacer ya un cambio a lo que serían los diseños de mezcla en caliente. Entonces nosotros, cuando vimos esta área de oportunidad o de mejora, hicimos un cambio. ¿Cuál fue este cambio? Hicimos el cambio, si estamos hablando de una mezcla tibia, pues vamos a diseñarlo como una mezcla tibia o una mezcla en caliente. Entonces tomamos toda la parte volumétrica de las mezclas en caliente, las aplicamos, la forma de compactar, compactador giratorio, y últimamente igual podemos estar ajustándolo un poco con Marshall, pero ya esta forma de diseñar diferente nos dio contenidos más reales o más eficientes en contenidos de asfalto. Entonces ya logramos corregir una parte que fue un exceso o una apariencia muy cerrada por la cantidad de asfalto que nosotros estamos colocando. Entonces en esto, o sea, se eficientó, tuvimos otras aplicaciones, tuvimos algunas en San Luis Potosí, que ahí lo que nosotros hicimos, bueno, seguimos aplicando o pensando que con una granulometría de micro también podíamos aplicar. Entonces aplicamos una granulometría de micro con un contenido de asfalto eficientado y pudimos tener buena fricción, baja macrotextura, pero sí cumplimos con fricción. Aplicamos un poco lo que serían alrededor de 1 centímetro, estuvimos aplicando, y ya un poco más empezamos a hacer otras pruebas más tecnificadas. De hecho fue en una sección, un tramo de prueba de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese tiempo, en la cual ya implementamos una granulometría más gruesa, tratando de cuidar o incrementar lo que sería la macrotextura. Y aquí lo que tuvimos fue un campo de prueba en el cual pudimos hacer una comparativa de Trasud contra otros tratamientos superficiales, más o menos, digamos, mismos espesores o que pudieran llegar a solucionar cierto nivel de problemática en los pavimentos. Entonces esto nos ayudó a ampliar más o a dar promoción a lo que fue este tratamiento. Ya de hecho aquí las últimas aplicaciones que tenemos fue en la APP de Arriaga Tapachula, donde tenemos más de 115 kilómetros aplicados, donde fue una tecnología bastante aceptada como tal para dar solución a las problemáticas que van a estar comentando. Entonces aquí ya hubo unos cambios que nos lo van a explicar, y para ya pasar ahora sí al siguiente ponente, prácticamente esto fue el preámbulo de lo que nosotros en Quimicao estuvimos haciendo, de dónde nació, cómo estuvimos durante toda la parte de la evolución de los diseños o de las recomendaciones, y ya vamos a entrar en parte de las experiencias. Yo le paso ahora sí el micrófono a mi compañero, el ingeniero Jorge Arvizu, que les va a comentar un poquito más. Gracias. Bien, ya un poquito antes de las 5 ya veo caras un poquito cansadas. Nos hace falta un aditivo rejuvenecedor seguramente ya.
a esta hora ya, el aditivo rejuvenecedor es necesario. Bien, gracias, Luis. Un poquito nada más compartirles sobre la experiencia de este tratamiento. Cuando iniciamos en el año 2016 con esta inquietud, hablando de inquietos, el inquieto y joven ingeniero, ¿puedo decir el nombre? Bien, viendo la necesidad de la autopista sobre algunas fallas en la superficie de rodamiento, se optó por acudir a la parte técnica de Quimicao con la intención de aplicar nuevas tecnologías de materiales. En este caso, el joven Álvaro, el ingeniero Álvaro, nos apoyó mucho, joven por supuesto, en su momento. Gracias, Álvaro. No, creo que fue un apoyo técnico muy indispensable, muy necesario, y crecimos con él en esta aplicación. Características básicas de la capa, que por cierto en ese momento no sabíamos ni cómo se llamaba, ni teníamos nada, absolutamente nada más que la necesidad y la inquietud de hacer cosas que funcionaran en la autopista Guadalajara-Colima. Partiendo de esto, no había fórmula de trabajo. Ahorita escuchaba al ingeniero Delgado que hablamos de la fórmula de trabajo muy necesaria. Definitivamente, cuando se quieren hacer las cosas, se busca el cómo, ¿no? En este caso no existía la fórmula de trabajo, lo único que existía era la inquietud, vuelvo a lo mismo, y iniciamos partiendo sobre un asfalto recomendado por la parte técnica de Quimicao. Se inician con tratamientos de prueba de 1 centímetro, a prueba y error, sin método de diseño, lo único que teníamos claro era que queríamos fortalecer o recubrir una carpeta asfáltica, la cual tenía en la capa subyacente una base estabilizada con cemento Portland, muy rígida, 7% de cemento Portland, es decir, las grietas en la superficie eran notables, eran más que grietas, yo creo que eran surcos, porque tenían por ahí hay unas mediciones que hizo Álvaro en su momento también, de 4 centímetros, y eso era un surco, vaya, ya no era una grieta. Partiendo de eso y con esa inquietud, de manera quizá errónea, se aplicó el tratamiento, funcionó, era un tratamiento de espera, no era uno definitivo, era prueba. Una vez que se utiliza esa parte del tratamiento, nos dimos a la tarea en conjunto con la gente técnica Quimicao, empezar a medir a los 6 meses. Vaya, la mejora fue impresionante. Primero, roderas. Segunda, iris con valores de arriba de 3, quedamos con valores, exagerándolo, de 1.5. Y creo que suena un poquito exagerado, podría sonar, sin embargo, la textura que tenía y la forma que tenía daba esos valores de iris. Al tener esta superficie de rodamiento mejorada, creo que ayudó un buen. Y lo mejor de todo, que consideramos que fue el éxito, es parte de la parte de la medición de coeficiente de fricción. También mejoró notablemente. Desgraciadamente, bueno, este fue un tramo de prueba, desgraciadamente seguimos con otros tramos y en algunos tramos no nos funcionó. Aquí quiero llegar con todo esto. No es la panacea, no es lo que podíamos esperar, sin embargo, esto es un traje a la medida. ¿Qué quiere decir que traje a la medida? No funciona en todos lados, habrá que encontrar esa parte específica donde se tiene que utilizar y sobre todo tener la certeza, como se tiene actualmente con los diferentes métodos de diseño que tiene ya actualmente y también las aplicaciones que han venido haciendo recientemente. Creo que esta capa de rodadura ha venido fortaleciendo, ha venido creciendo y creo que funciona muy bien. Iniciamos en ceros, ahora hemos visto que de manera adecuada se viene colocando y sobre todo controlando, con unos métodos de diseño ya dados, algunos valores de control, algunos parámetros y sobre todo la parte de la funcionalidad. Creo que es una capa que funciona y que quede claro, no me están patrocinando, es una experiencia personal y la verdad es que
Actualmente en México tenemos que, y en todo el mundo, seguramente en países de compañeros que están aquí, es hacer que suceda. Todo el día y todos los días hemos venido escuchando una serie de trabajos muy buenos, súper buenos, pero tenemos que ya hacer que suceda. Los trabajos de laboratorio son muy buenos, los parámetros de medición son muy buenos, pero tenemos que hacerlo ya en campo y tenemos que medirlo, porque podemos pasarnos años aquí diciendo que es el mejor método y todo, pero tenemos que hacer que suceda en el lugar. ¿Y cómo tenemos que hacer que suceda en el lugar? Pues aplicando ese tipo de tecnologías, porque si no lo aplicamos, jamás lo vamos a comprobar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como decía el ingeniero, nosotros somos una empresa contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para supervisar los trabajos que se están haciendo en el APP Arriaga-Tapachula. Todos los proyectos que propone la empresa ejecutora, nosotros los revisamos y de acuerdo a la normativa se autoriza o no se autoriza. Entonces, esa carretera de Arriaga-Tapachula pues es prácticamente la entrada a México de todo lo que es Centroamérica, Centro y Sudamérica. Es una carretera de 2 cuerpos separados, pero separados prácticamente por 5 o 10 metros. Y es una carretera muy vieja, que la base que tenía no estaba diseñada para las cargas actuales que transitan. Entonces se tuvo que hacer de nuevo toda la base, se hizo el procedimiento de espumado y en base a eso, antes de empezar a poner la carpeta, nos llegó una propuesta de los desarrolladores diciendo que había una carpeta nueva y que la querían colocar en esa carretera, pero que era una carpeta de 2 centímetros de espesor. Y nos quedamos así nosotros acostumbrados a hacer carpetas de 5, 10, 7 o los centímetros que quiera. Una carpeta de 2 centímetros. Bueno, pues preguntamos, ¿está normado? No, no está en la norma todavía, es nueva. Bueno, tráiganse todo lo que tengan de información de esa carpeta. Se puede decir la ficha técnica. Nos llevaron todo lo que tenían. Nosotros nos mandamos al departamento de pavimentos y pues la revisaron. También nos apoyamos con servicios técnicos de la SCT, también la revisaron. Los 2 departamentos coincidieron, dijeron, bueno, en papel se ve a todo dar, se ve que las características cumplen para una carpeta. Entonces, pues ustedes deciden si la autorizan o no. Nosotros siempre hemos estado abiertos a las nuevas tecnologías, a los nuevos productos y dijimos, bueno, si hay alguien interesado en invertir en esta nueva tecnología, pues es el momento de aprovecharlo, porque desgraciadamente aquí en México y creo que en muchos lugares, primero dicen, no, pues que lo haga el gobierno o que lo haga alguien y si funciona, pues ya le entramos todos. Entonces, no quisimos dejar pasar esa oportunidad y le dijimos a los desarrolladores que adelante. Otra ventaja es que el proyecto APP en el contrato dice
que todos los estudios, proyectos o trabajos que haga el desarrollador son de su absoluta responsabilidad. O sea que si no funcionaba, pues, tendrían que colocar otro tipo de carpeta. Entonces, ellos decidieron hacer la carpeta, supuestamente le echaron números, terminaban de pavimentar en menos tiempo y era mucho más económica. Eso lo vamos a ver ahorita en unas láminas que tenemos ahí para explicarlo muy rápido. Entonces nos dijeron que la carpeta era de 2 centímetros y se llamaba Trasurra, hasta el nombre tenía raro. Entonces, pues, previendo y viendo si funcionaba o no, se hizo primero un tramo de 42 kilómetros. Ahí, como tenemos 2 cuerpos, en un cuerpo teníamos doble circulación y el otro lo teníamos completamente cerrado para ir trabajando. Entonces se hizo el primer tramo y cambiamos todo el tráfico a la carpeta nueva. Ahí tenemos un TDPA de 10,000 vehículos. Y después del último huracán que pasó, el ferrocarril dejó de funcionar, se cayeron varios puentes. Entonces toda la carga que se iba y venía por ferrocarril está pasando ahorita por la carretera. Toda la carga pesada se va por la carretera. Entonces tenemos un volumen muy alto de tráfico pesado. Entonces, para no hacerlo más largo, porque ya estuvimos todo el día por acá, vamos a ver ahí una pequeña presentación. A ver, nada más que aquí no, ¿cuál es? Para arriba, para adelante. No, pero el puntero. Ok, bueno. Entonces, rápidamente vamos a comentar trabajos en campo, la producción de la mezcla, la aplicación, el equipo utilizado, la economía con respecto a otras carpetas y algunas conclusiones. El Trasurra, pues, es tratamiento superficial, ultradelgado, tibio, de rápida apertura al tráfico. En el proyecto de Arriaga Tapachula, bueno, trabajos en campo. En este proyecto se aplicó una carpeta de rodadura de 2 centímetros de espesor sobre una base espumada y sobre una carpeta perfilada. La mezcla asfáltica se elaboró con 50% de sello y 50% de arena, con un contenido óptimo de asfalto del 5%, incorporando al cemento asfáltico 3 aditivos a los que llamaremos A, B y C. Se incorporó un 3.5% de aditivo A, el 1% de aditivo B y el 0.5% del aditivo C, según el diseño de la mezcla para ese tramo. Al incorporar los aditivos al cemento asfáltico, que por lo general es un PG 6416 que llega directo de refinería, se convierte en un PG 8216, lo cual permite manejar la mezcla como mezcla tibia. Para cada obra es recomendable elaborar el proyecto respectivo para diseñar la mezcla asfáltica Trasurra, ya que esto depende del tipo de material que se disponga en la zona de trabajo. Ya ven que en la misma zona hay bancos que cambian el tipo de material, entonces no hay que agarrarlo como receta de cocina. Para cada tramo hay que diseñar el tipo de carpeta porque depende mucho del tipo de material. Aquí vemos la aplicación de los aditivos. Este aditivo, por ejemplo, viene en bolsa, es granular, es polvo.
Ahí está la pipa descargando a un medio tanque y se está aplicando uno de los aditivos. Los otros dos aditivos son líquidos, son muy fáciles de incorporar, porque aquí se bombea al tanque estacionario. Bueno, la producción de mezcla. El mínimo de asfalto para incorporar aditivos son 10 toneladas, que generalmente es el volumen mínimo necesario para ajustar el contenido de asfalto durante la producción. La temperatura mínima para adicionar los aditivos es de 165 grados. El tanque de asfalto debe tener un medio para homogenizar, preferentemente por agitación o en su defecto por recirculación. El tiempo de homogenización dependerá del volumen del asfalto, el tipo de homogenización y la cantidad de aditivos a incluir. Sin embargo, todos los aditivos se pueden integrar al asfalto desde 150 grados centígrados y son muy sencillos de incorporar como ya lo vimos. Aquí otra fotografía, estaba haciendo en la noche que llegó la pipa, se estaba descargando y se estaban agregando los aditivos. Es importante que después de la aplicación de los aditivos, el cemento asfáltico se verifique que éste cumpla con las especificaciones de diseño. La mezcla se puede fabricar entre 150 y 160 grados centígrados y el laboratorio debe verificar que el contenido de asfalto de la mezcla producida cumpla con los parámetros de diseño. Con respecto a la aplicación, como todos los trabajos que se hacen, antes del tendido de la carpeta de rodadura, la superficie donde se aplicará deberá estar libre de cualquier materia extraña que impida su adecuada adhesión a la base o carpeta existente. Se procederá a la aplicación de un riego de liga con emulsión rápida con una dosificación de 0.70 litros sobre metros cuadrados. La temperatura del tendido de la mezcla puede ser entre 120 y 140 grados centígrados. La temperatura de compactación se podrá realizar entre 140 como máximo y 100 grados como mínimo. Se compacta con rodillo metálico de 8 a 12 toneladas. No se aplica compactación con rodillo neumático debido a que la mezcla es fina y esto podría dejar una superficie demasiado lisa, lo que afectaría para el cumplimiento de la macrotextura. Aquí ya en las fotografías vemos que un carril ya está aplicada la carpeta y en la otra se viene aplicando sobre la base espumada. Acá pues el compactador ya viene dando la última cerrada de la carpeta. Esta es otra fotografía. En el lado derecho, en el cuerpo derecho, teníamos la circulación en doble sentido y aquí se estaba tendiendo en la carpeta sobre la base espumada. Esto fue lo que se avanzaba en un día, andaba entre 5 y 6 kilómetros diarios de tendido de carpeta. El equipo utilizado para el tendido de la mezcla trasurra se utiliza el mismo equipo que se usa para tender cualquier carpeta asfáltica, a excepción del compactador de neumáticos por las consideraciones que hicimos, que la mezcla es muy fina. Aquí tuvimos otro tramo que la base, o sea, la estructura del pavimento estaba en muy buenas condiciones, pero la superficie de rodadura tenía deformaciones. Entonces lo que se hizo fue perfilar, dejar la superficie pareja y encima pues ya colocamos la carpeta. Y esta es la fotografía de ese tramo, de cómo quedó la carpeta, de cómo nos quedó, diría la mosca. Entonces,
se ve muy bien la carpeta. Esto tiene 2 años que se aplicó. Economía. Aquí es donde creo que todos los que se dedican a la construcción estarán un poquito más interesados. No sé cuántos contratistas hay por acá. Hay muchos. Ahora ninguno es contratista. Bueno, el costo para producción de 1 metro cúbico de la mezcla Trasurra se incrementa aproximadamente un 40% con respecto a una mezcla tradicional debido a la producción o a la adquisición del sello y los aditivos. Ustedes saben que producir sello pues es mucho más caro, o comprarlo pues también es más caro que comprar material en greña. Pero esto se recupera en gran medida en el tiempo de utilización del equipo, el personal y la reducción en el tiempo de terminación de la obra. Y aquí va un ejemplo. Con un viaje de 7 metros cúbicos suelto para una carpeta de 5 centímetros compactos y 3.80 metros de ancho, se cubren 28 metros lineales. Y con la carpeta Trasurra con un espesor de 2 centímetros compactos y 3.80 metros de ancho también, se cubren 70 metros lineales, lo que permite terminar la obra entre un 40 y un 50% menos del tiempo programado, teniendo ahorros considerables en la adquisición de materiales, en los acarreos, combustibles, utilización de equipo, personal técnico, personal de campo, o sea, todo lo que se pueden imaginar. Si teníamos una obra en 6 meses y la hicimos en 3, ¿cuánto se ahorran en esos 3 meses? En material, equipo, gente, combustibles, lo que se ocurra. Conclusiones. En el proyecto Arriaga Tapachula, ahí tuvimos, como dije, avances diarios entre 5 y 6 kilómetros. Se debe considerar que al final el asfalto aplicado no es el PG 6416 que llega a refinería, sino que después de la modificación con los aditivos se obtiene un PG 8216 y eso permite trabajar la mezcla como mezcla tibia. Después de 2 años de haberse aplicado la superficie de rodamiento sobre una base espumada y estar monitoreando constantemente su comportamiento, a la fecha no se ha detectado ningún problema de bacheo, agrietamiento, corrimiento o desplazamiento. Y eso que allá tenemos 7 meses de lluvias constantes que van de 75 a 150 milímetros. O sea, son lluvias intensas. Y los otros meses que no llueve, entre comillas, llueve 3-4 veces al año. Entonces, después de 2 años de haber aplicado la carpeta, está en muy buenas condiciones. Ahorita vamos a ver algunas fotografías. Aquí, esta fotografía fue tomada la semana pasada. Está en perfectas condiciones, no hay roderas, no hay desprendimientos, no ha presentado ningún problema todavía. Aquí es otra toma, ahí están los 2 cuerpos en ambas fotografías. Esto se ve mejor. Gracias. La siguiente fotografía igual, son diferentes tramos, tenemos 115 kilómetros que se hicieron con esta carpeta. Eso que se ve ahí no son piedritas ni sello suelto, son gotas de agua. Otra de las virtudes que tiene es impermeable, no deja pasar el agua a la carpeta. Lo importante aquí es darle el bombeo a la carpeta y con eso el agua se desaloja rápido. Ahí está. Cada que llueve
así se ve. Y al ratito está completamente seca, porque el agua se va rápido con el bombeo y con el paso de los vehículos también. Se brisea y se va. Esta es una de las fotografías, creo que una de las más importantes, porque con toda la mala intención hicimos un tramo de prueba. Si ven el carril de baja, el del lado derecho, pues se ve negro. Y ya se está blanqueando. Este carril tiene los aditivos, se le colocaron los aditivos y a este no. Después de un poquito más de 2 años, aquí ya vemos que se está blanqueando, pues es normal, se está oxidando, se está envejeciendo el asfalto. Y es lo que pasa en una carpeta que no tiene los aditivos. Aquí vamos y vemos la carpeta como el día que se tendió, negra y con todas sus características, sin ningún tipo de daño. En cambio, este lado ya tiene, está soltando finos en algunos tramos y en otros tramitos está mostrando algunas grietas y este lado no. Y se ha estado monitoreando constantemente. Los de Quimicao iban cada 15 días al principio, después cada mes y ahorita pues no sé cuándo van a ir. Entonces, como dijo el ingeniero hoy, yo no estoy financiado por Quimicao. Aceptamos la invitación porque la verdad es una carpeta que ha dado muy buenos resultados. Está diseñada por ingenieros mexicanos y es mucho más económica que hacer la carpeta tradicional. Entonces, estas cosas son las que hay que dar a conocer, hay que aplicarlas. Hay muchas dependencias de gobierno que dicen que no tienen dinero, que no les dan o que le dieron la misma cantidad de dinero que el año pasado. Aquí está, si quieren arreglar carreteras, con esta casi pueden hacer 3 veces más. Bueno, no la dejamos en 3, que hagan el doble. Entonces, el dinero que tienen se puede duplicar en obras. Entonces, así en grandes rasgos, pues esa es la carpeta trasurra de 2 centímetros de espesor. Yo creo que las preguntas o dudas que tengan, pues las hacemos al final, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues gracias, le paso los micrófonos aquí al ingeniero. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Cao por invitarme a platicar un poquito de la experiencia que hemos tenido nosotros con el Trasut y además agradecerles la confianza que han tenido en nosotros para poder ayudarles con el desarrollo de la puesta en obra de esta mezcla asfáltica. Así como aquí Jorge dijo que lo buscó Álvaro, a mí también en su momento me buscó Álvaro con algunas dudas, lo cual le agradezco mucho su confianza porque yo le tengo mucha admiración a Alvarito y que me haya hablado para preguntarme algo para mí significó mucho. Entonces empezamos a platicar de lo que él veía o de lo que él estaba haciendo a escala micro ahí afuera de Cao en la carretera y yo empecé a preguntarle qué quería hacer con eso, hacia dónde quería llegar y le empecé a decir algunas cosas que yo pensaba que para la puesta en obra o para la puesta a punto
a lo mejor eran irrelevantes, y así empezamos con un intercambio, y esto nos llevó a ya empezar a ver un método de diseño y encontrar cómo llegar a los contenidos óptimos de asfalto. Y de ahí salió la inquietud de hacer la primer producción de mezcla para aplicarla en una calle interior ahí en la planta de Cao, que era una calle de concreto hidráulico de muchos años, muy agrietada, muy deformada, y ahí fue cuando hicimos el primer esbozo o el primer intento de diseño, y ciertamente salió un contenido de asfalto muy alto. Si no mal recuerdo, andábamos poco abajo del 7%. Era con una glometría muy fina, porque la intención era 1 centímetro. En ese entonces, ahí en esa aplicación no fue 1 centímetro porque había muchas deformaciones, y llegamos a tener desde 3,5 hasta 1 centímetro precisamente, y se aplicó en un fin de semana. Lo hicimos y los resultados fueron, para hacer la primera aplicación, muy satisfactorios. Ciertamente sí hubo exceso de asfalto, se tardó alrededor de 1 semana, 10 días en estabilizarse, pero ahí encontramos que esta mezcla tenía una característica o la capacidad de autorrepararse, porque todas las grietas que había, las juntas que tenía la losa de concreto hidráulico, al paso de los 10 o 12 días tendieron a cerrarse. No era una característica que se buscaba, pero ahí apareció. A partir de esa primera producción empezamos a encontrar o a hacer más pruebas de cómo incorporar los aditivos al asfalto y cómo homogenizarlo. Y empezamos a cambiar la metodología o a modificar la metodología de diseño para poder hacerlo más eficiente. Posteriormente, el municipio de Guadalajara nos permitió hacer una prueba alrededor del mercado de San Juan de Dios. Para que tengan una idea del movimiento, es una zona urbana de mucho movimiento, y para que se den una idea, creo que es el segundo o tercer mercado con más movimiento de América Latina. Entonces, vehículos de carga, vehículos ligeros, pero hay movimiento constante, semaforización, y toda la zona alrededor del mercado y alrededor de como 1,5 kilómetros de calles se pavimentaron con 1 centímetro, con una granulometría similar a la de un microaglomerado. Aquí una de las ventajas que se trataban de superar contra los tratamientos tradicionales de capa de rodadura, ya sea un riego de sello, microaglomerado o el slurry, era precisamente que se pudiera tirar bajo cualquier temperatura y aunque fueran aplicaciones nocturnas, los cuales no son posibles por estos tratamientos en frío, al ser basados más en emulsiones, no es posible usarlos a bajas temperaturas. Esta aplicación que hicimos alrededor del mercado fue en noviembre, estábamos alrededor de 7 grados, se hizo de noche, es imposible hacerlo de día ahí. Esto ya en noviembre van a cumplir 6 años de esta aplicación y se mantiene. Por supuesto, ahora ya la textura es muy cerrada, y al ser esa granulometría que usamos, desde el principio fue muy cerrado, pero la intención era una capa de rodadura de 1 centímetro sobre una carpeta que tenía 1 año de antigüedad para poder protegerla de la intemperización y retrasar su oxidación, y que en todo caso solo fuera esta capa de 1 centímetro la que se oxidara y eventualmente se sustituyera. La expectativa que teníamos era de 3 años, pero como les comento, en noviembre va a cumplir 6 y no se le han hecho ninguna reparación mayor. Le han aparecido, sobre todo en temporadas de frío, aparecen algunas grietas que se reflejan de abajo, pero con la circulación de los vehículos se cierran las grietas. Al momento, lo que nos reporta a nosotros el Ayuntamiento de Guadalajara es que, salvo trabajos de drenaje, no se han tenido que hacer siquiera trabajos de bacheo. Entonces la capa se ha comportado muy bien a pesar del tráfico intenso, las zonas de estacionamiento
y zonas de ronceo, curvas, vueltas derechas y vueltas izquierdas, se ha comportado muy, muy bien. Y la carpeta que existía antes no se le ha tenido que hacer absolutamente nada. Conociendo esto, ahí ya modificamos, fue la primera vez que modificamos el método de diseño. Y ya en lugar de andar en un 6.7%, se bajó a 5.7% el contenido de asfalto. Y funcionó muy bien. Posteriormente, nosotros participamos, nos llamaron a participar en el APP Arriaga Tapachula, en un proyecto que trataba de base espumada y una carpeta con una carpeta de un riego de sello. A nosotros nos parecía, desde nuestra parte de proyectista, nos parecía que era insuficiente, lo cual al cabo del tiempo, pues se dio así, ¿no? La carpeta de un riego fue insuficiente para proteger la base espumada. Entonces APP nos pidió que les hiciéramos una propuesta para sus siguientes tramos, qué podían hacer que fuera económicamente viable. Entonces hicimos algunos sondeos, hicimos algunos PCAs, hicimos algunos cálculos para determinar la capacidad estructural, y lo que les propusimos fue continuar con la base de asfalto espumado, pero en lugar del riego de sello o una carpeta de 5, hacer un sistema combinado de base espumada con el trasud, pero ya no en 1 centímetro, sino en 2. ¿Por qué pasamos a 2 centímetros? Primero, por el tránsito que tenía la carretera, y segundo, para cuidar el coeficiente de fricción y la macrotextura. Entonces, lo elevamos de 1 centímetro a 2 centímetros para cuidar esas características. Ya el sistema completo nos dio los cálculos para que pudiera soportar el tránsito. Por supuesto que era una apuesta un poco arriesgada, pero uno de los socios del APP confió en lo que le estábamos diciendo en base a trabajos previos que habíamos hecho con ellos, y ellos habían decidido correr ciertos riesgos con nosotros. Entonces se presentaron los documentos, como dijo el ingeniero Rojas, tanto la parte de Quimicao en su desarrollo de los aditivos, como la parte de nosotros del cálculo estructural y las razones de por qué considerábamos nosotros o calculamos nosotros que era suficiente el sistema para el servicio demandado por ese tramo. Y después de algunas explicaciones por qué sí, por qué no, qué podía hacerse, los riesgos, etcétera, se autorizó el sistema y se empezó a aplicar. En el caso del cuerpo que hicimos nosotros, sí hicimos una modificación en la granulometría y nosotros decidimos en nuestros cambios hacer un 70-30 con en la parte media de la curva bajarlo un poquito. No es precisamente que tenga un brinco como en un SMA o una discontinuidad, pero tratamos nosotros de que la apariencia superior fuera un poco más abierta para que tuviera mayor desplazamiento de agua y además que cumpliera con la fricción y que tuviera mejor macrotextura. Ciertamente la velocidad de trabajo es muy rápida. Nosotros llegamos a tener entre 5 y 6 kilómetros carril diarios de aplicación. Toda la trituración, hicimos la trituración completa nosotros para poder tener mayor control sobre la calidad del tamaño y la limpieza y la rugosidad del agregado, para poder para poder cumplir con esas características que le exigían al APP. Y así lo empezamos a tirar. La propuesta fue no usar neumático y se llevó a cabo, ¿no? Se tiró solo con neumático. La velocidad de la pavimentadora avanzaba, pues como lo decimos, hasta 6 kilómetros por jornal. Entonces se usaron 2 y en momentos hasta 3 compactadores para poder mantener el ritmo. Ciertamente una gran ventaja es la ventana de temperatura que nos permite la carpeta o la mezcla asfáltica
con los aditivos de trabajabilidad. Teníamos prácticamente desde 130 hasta 195 grados para poder trabajar la compactación, lo cual nos daba una ventana muy amplia para poder avanzar. Como ya lo mencionaron antes, una característica muy importante es esa que es hidrofóbica, la mezcla, pero además todavía no se ve esto en Arriaga Tapachula, pero yo le tengo mucha confianza también las características autorreparables que ha presentado. Entonces, las posibilidades que nos da lo que ha sucedido hasta el día de hoy, o lo que hemos visto y lo que hemos venido aprendiendo durante la aplicación de esta mezcla, son muy amplias. No nos queda más que seguir trabajando en ella, seguir haciendo pruebas, probar diferentes formas, diferentes mezclas con otras características o agregar otros materiales para poder, que de hecho va a haber una plática más adelante donde le están aplicando polvo de neumático. Entonces, y además hay otras posibilidades que estamos explorando, por lo menos ahorita como proyecto en teoría, pero le vemos muchas posibilidades de aplicación a esta mezcla. Pues no sé si tengan a ustedes alguna pregunta. Para nosotros verdaderamente ha sido por algunas partes demandante, pero sumamente satisfactorio poder estar trabajando con este tipo de mezclas nuevas, porque nos dan muchas características. O sea, no solo es una mezcla tibia, sino ocupa mucho menos material, se aplica muy rápido, es muy fácil para el personal trabajarla, con muy poco personal. Tenemos nosotros 4 personas atrás de la pavimentadora trabajando nada más. Avanza sumamente rápido y se comporta muy bien al tránsito. A pesar de ser 2 centímetros, se ha comportado muy bien en un tránsito muy intenso, con características muy complicadas de temperatura, porque en la zona de Chiapas es una zona muy caliente, pero cuando llueve baja la temperatura de golpe, sobre todo en la superficie, y la carpeta se ha comportado muy bien. Eso sin contar la parte estética, que desde el principio se ve muy negra, muy brillante, y se ha mantenido durante 2 años por lo menos, que es lo que lleva hasta hoy. De hecho, el mes que entra cumple los 2 años, ¿no? No, ya va a cumplir ya los 2 años, vamos al 3er año. Entonces, y se mantiene con color, lo cual es muy bueno para también el tema de seguridad vial, porque la pintura se ve muy claramente. Entonces, le vemos muchas bondades, tiene muchas características positivas y sobre todo la trabajabilidad y la manejabilidad. Y bueno, pues yo espero que podamos seguir trabajando con ella, hacer más cosas con ella, porque me parece que tanto las autoridades como los concesionarios, la gente que tiene que arriesgar su capital en este tipo de trabajos, ahí tiene una muy buena alternativa para poder tener una carpeta que le dé un muy buen nivel de servicio por un tiempo razonable y que es muy fácil de recuperar y volver a poner como capa de rodadura. Y si no pierde las características de IRI o de fricción, se puede seguir poniendo carpetas de 2 centímetros para que no nos falle, no nos provoque elevar la rasante sustancialmente. Perdón. Espero que no se me haya pasado nada, pero de verdad yo estoy muy contento con lo que hemos hecho con esta carpeta. Y pues muchísimas gracias a Cao por permitirnos ser parte de este esfuerzo. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Bien. Un poquito nada más para reforzar la parte que han comentado los compañeros. Hay algo muy específico y muy puntual. La mezcla tiene sus bonanzas y específicamente el asfalto, la característica diferente al resto de los tratamientos es una prueba de punto de reblandecimiento. Es decir, la diferencia en el asfalto convencional a esta prueba, a esta modificación
al punto de reblandecimiento que está cerca de 100, nos da un beneficio y da el resultado de la autorreparación. Este cambio de temperaturas y esta prueba de punto de reblandecimiento creo que es la prueba clave para poder controlar la capa esta de tratamiento superficial. Actualmente en México, recientemente, han llegado algunos asfaltos de origen extranjero, el cual un poquito se acercan a este punto de reblandecimiento. Aquí quiero llegar con esto, que estos asfaltos probablemente habrá que hacer las pruebas pertinentes. Ya entramos en producción y en el camino con la intención de ver si pudiera mejorar. Es una especie de propuesta para los próximos que van a hacer estos tratamientos. Este asfalto tiene unos puntos de reblandecimiento alrededor de 80. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que a lo mejor un poquito mejorar este tratamiento con la calidad de este asfalto. Este asfalto está en México ya, lo acabo de analizar hace algunos días y creo que podría ser una buena opción para mejorar la estructura esta de tratamiento superficial. Muchísimas gracias a los ponentes. Un aplauso por favor para todos. Tenemos unos minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quieren hacerlo como dijimos hace rato afuera con la cervecita en el cóctel, como ustedes gusten. ¿Sí? Vamos a pedir a la señorita China que nos apoye acá con el micrófono al frente. Bueno, primero que nada, mis felicitaciones a los 4 integrantes de la mesa. Muy interesante la parte del Kama Sutra, o ¿cómo se llama? Del Trasutra, perdón, del Trasutra. Mal chiste. Bueno, recuerdo a mí me tocó como Ergon inicialmente empezar a hacer un acercamiento con Quimicao, tratando de involucrarnos en esta aplicación que veía yo con mucho potencial. No pudimos avanzar por algunas otras cuestiones, pero me da mucho gusto que hayan avanzado ya tanto con la aplicación. Entonces, felicidades por ese lado. Algunas de mis inquietudes son qué control de calidad llevan para el asfalto y qué control de calidad para la mezcla. ¿Cuáles son las pruebas que hacen en uno y otro? Sí. Gracias Víctor por los comentarios. Prácticamente, como lo mencionó el ingeniero Rojas, o sea, nosotros se inició con un control más exhaustivo que llevábamos el asfalto hasta la rheología. Obtenemos o pasamos de un PG 64 a un PG 82 con las bondades de compactar alrededor de las temperaturas que mencionó José Jorge, de 130 inclusive hasta 90, 95 grados. Nada más también para que se le den en mente, es un asfalto PG 82 que podemos compactar a esas temperaturas. Entonces ese es nuestro primer control de calidad, pero no todos tenemos un reómetro. Entonces aquí el ingeniero Jorge Arvizu nos recordó la importancia de la prueba de reblandecimiento, en la cual un asfalto convencional tenemos alrededor de 55 grados centígrados de reblandecimiento, y nosotros la prueba que hacemos para control de asfalto en campo es el punto de reblandecimiento, donde esperamos más de 95, inclusive llegando hasta 105, 107 grados Celsius. Entonces la prueba de control de calidad que nos rige es la de punto de reblandecimiento para el asfalto. ¿Y para la mezcla? Aquí para la mezcla, pues realmente, como se enseñó la parte volumétrica, en lo que sería el diseño sigue siendo el mismo control que una mezcla asfáltica convencional, granulometría y contenido de asfalto. Si nosotros ya cuidamos el comportamiento del asfalto con un punto de reblandecimiento, asumimos que
tenemos una buena modificación que cumple con los parámetros, y ya lo único que hacemos con la mezcla pues, sí ha sido cuidar granulometrías, contenido de asfalto. Ya con esto más o menos garantizamos lo que sería el desempeño, o que se esté respetando el diseño que ya tenemos controlado. Ok, sí, estas preguntas porque sí, como diría Sage, me parece impresionante. ¿Por qué? Porque vi el proceso de incorporación del aditivo, de uno de los aditivos que es directamente durante la descarga del asfalto y los otros en el autotanque. Y para los porcentajes que se utilizan de aditivos, pues esas incorporaciones son realmente deficientes, porque no tienes unas instalaciones con sus incorporadores formales y todo. Entonces, como que se me hace muy complicado que se pueda obtener una buena dispersión y homogenización en toda la masa del asfalto. Entonces, creo que lo más conveniente sería previamente aditivar el asfalto en una planta con la infraestructura necesaria y adecuada para esto. Pero por eso la palabra de impresionante, porque si no hay una buena homogenización y se está llevando un control de calidad adecuado de autotanque tras autotanque, o en un mismo autotanque evaluar estas propiedades, por lo menos que son pocas, que habría que buscar seguramente complementarlo más, pero si ya con esto se está asegurando un resultado como el que está, aunque sea escaso el control de calidad y sea, entre comillas, deficiente la incorporación de los aditivos, pues es un trabajo de los aditivos extraordinario en ese sentido, y empiezas a entrar a la parte de, y como dicen mucha gente, lo que suena a producto maravilla hay que dudar, pero ya se pasaron las dudas en su momento, se trabajaron esos tramos de prueba y hay 115 kilómetros que están trabajando excelentemente. Entonces, ¿qué mejor prueba que esa en este momento? Y también no sé realmente para cuánto tiempo se está o se definió la durabilidad en esta obra, no se garantizó, sino se aseguró 2 años, 4 años, 6 años, no sé para cuánto esté establecido el periodo de diseño. Partes. Sí, de hecho, tienes razón, lo ideal sería otro tipo de instalaciones. Allá teníamos un autotanque con recirculación. Bueno, es que las fotos que enseñó el ingeniero no eran de lo que produjimos nosotros. En el caso de nosotros teníamos un tanque con recirculación y teníamos un poco más de control, pero no se podía con cada autotanque. Pero ciertamente los aditivos han sido muy nobles en cómo se aplican, cómo se homogenizan con el asfalto, y lo que estábamos checando regularmente era el contenido, era ciertas características que habíamos venido viendo desde la primera vez que lo hicimos, que la primera vez que se hizo dentro del autotanque, no teníamos otra manera de hacerlo más que dentro del autotanque y agitando. Y aún así salió, ya la reología salió con valores muy positivos. Te estoy hablando hace 6 años, los principios de los principios, ¿no? Que era un volumen muy pequeñito, no había manera de hacerlo en una instalación industrial. Y de ahí se fue evolucionando hasta esto último que se pudo hacer. Pero estábamos tirando 2 autotanques o poco más de 2 autotanques por jornal. Entonces era muy rápido para poder tener un control reológico en el momento. En el diseño lo que nosotros preveíamos era que esta carpeta durara 3 años. Pero las características que está dando a 2 años y medio nos dan para pensar que va a durar más de 3 años. Entonces, y con la experiencia previa que tenemos de la carpeta que se tiró de 1 centímetro en condiciones más adversas, que se pensaba que iba a durar 2 años y va a cumplir 6. Entonces, seguimos observando, obviamente, ¿no? Seguimos observando y viendo cómo se está comportando, porque se oye muy bonito,
para ser verdad, pero está sucediendo. Entonces necesitamos más parámetros para poder prever una vida útil, pero la idea era 3 años. Excelente. Otras 2 o 3 preguntitas. La primera, promedio de coeficiente de fricción y macrotextura, los valores iniciales y los de ahorita después de 2 años, más o menos. Lo que pasa es que inicialmente algunos valores a 6 meses posterior al tratamiento, teníamos valores de coeficiente de fricción .47, muy cercano al permisible. Esa fue una de las razones por las cuales se intervino y vamos a obtener valores de 5.8 altos relativamente. Todo esto es mencionabas ahorita sobre la forma de cómo se aditivaba. Quiero comentarles y compartirles que está a prueba de todo, con esas deficiencias con las cuales mencionas, y muy buena tu observación, Inge, aún así sigue funcionando. En nuestro caso fue un poquito casi igual al procedimiento del ingeniero acá en Chiapas y aún funcionó. Creo que bondades tiene y lo acaba de decir el ingeniero, hay que hacer que suceda. Correcto. Sí, ingeniero. Mire, no sé si por ahí me pueden apoyar con la fotografía, por favor. Ahí lo que se ve en la fotografía es nada más la incorporación del aditivo, no la homogenización. De la pipa que llegó, se está, a ver, aquí está la pipa y este es un medio tamo. Aquí está saliendo el asfalto de la pipa y aquí se está bombeando para el tanque estacionario, ¿sí? Esto únicamente es la incorporación. La homogenización se hace en el tanque estacionario. En este caso, en este caso fue por recirculación y dependiendo de la cantidad de asfalto, era el tiempo que se le daba de recirculación. Se sacan muestras y el laboratorio checa si está completamente homogéneo. En ese momento ya se empieza a producir. Sí, por eso todavía más sorprendente, porque coral aditivo incorporado de esa manera pues no es lo más adecuado, por recirculación tampoco, ¿no? Entonces está muy bien. Y bueno, aquí nada más la crítica constructiva es el riesgo, el peligro de que ese operador en cualquier momento brinque el asfalto caliente y lo queme, ¿no? Entonces, completarle su equipo de protección personal. Pero bueno, de los valores de macrotextura y de coeficiente de fricción no me comentaste, ya en el caso de la obra actual. Cumple con el coeficiente de fricción. ¿Valores cumple. aproximados? No tengo, te sabe los valores, no los traigo a la mano. Pero no se preocupen. Por fricción, el coeficiente de fricción cumple, porque cada 6 meses se hacen mediciones. Y al principio, en el primer tramo, tuvimos problemas con la macrotextura. Habían tramos que no cumplían. Entonces, eso se arregló poniéndole sello un poco más grande. Y con eso quedó ya macrotextura y el coeficiente de fricción. Y no sé, en la parte sabiendo que es un trabajo conjunto de las capas, ya en la medición de deflexiones se hicieron retrocálculo y tienen módulos elásticos obtenidos por retrocálculo. ¿Cómo está la estructura en su trabajo conjunto de la base? Porque definitivamente es un trabajo extraordinario también el de la base recuperada con asfalto espumado. Ajá. Y cal, más el tratamiento, el Ultrasurra, en su conjunto pues están haciendo un trabajo excepcional. No sé si tengan datos de retrocálculo. Sí, como le digo, cada 6 meses se hace la medición de todo, a excepción de lo que dijo ahorita del
de deflexiones. Esa se hace cada año. En el tramo, en los 115 kilómetros que tenemos, no ha habido ningún problema. Hay tramos que en la medición de diciembre de este año, donde se puso una carpeta de un riego, hubieron algunos kilómetros que no cumplieron. Entonces ahí es donde, pues precisamente el próximo mes empiezan a trabajar, van a recuperar nuevamente la base y ponerle una carpeta encima para arreglar ese problema. Ok, y ya nada más la última, disculpen tanta pregunta, también me pareció muy bien el comentario de que es, vamos a llamarlo autorreparable. Llega un momento en que cuando aplicaron, creo, con mezcla un poco fría, algo así, tuvieron ciertos agrietamientos que se dieron y después de un cierto periodo de tiempo se fue cerrando las grietas. Ese trabajo también del asfalto es excelente. Sí, ahí como anécdota, por ahí el ingeniero Jorge nos había comentado de que la carpeta se autorreparaba. Entonces, un día que estábamos teniendo carpeta, pues teníamos el último viaje y empezó a llover fuerte. Entonces, pues no dejamos que tiraran ese último viaje, pero pues teníamos a 5 metros el otro cuerpo que no se le había hecho nada todavía. Entonces le dijimos al de la empresa, dice, oye ingeniero, ¿y qué hacemos con este viaje? Ni modo que lo tiremos. No, vamos a ponerlo allá en el otro cuerpo. El otro cuerpo tenía grietas, tenía piel de cocodrilo, mapeo, lo que quieran ustedes. Entonces, bajo el agua, ligamos, estaba lloviendo, y tiramos ese viaje. Fueron 70 metros en un carril. Y ahí lo dejamos, se compactó y ahí quedó. Como toda buena carpeta, a los 8 o 10 días, empezó a reflejar todas las grietas. Todo lo que había abajo se reflejó. Y estaba yo esperando que llegara el ingeniero para decirle, pues, no es cierto lo que me dijiste, pero afortunadamente no llegó. Como a los 25 días antes del mes, como tenía el tráfico constante, las grietas empezaron a desaparecer y llegó el momento que no había ninguna grieta reflejada. Y así estuvo durante 2 meses hasta que se atacó ese cuerpo. Ya se recicló y se fue. Pero sí, fue asombroso, no lo creíamos. ¿Cómo es posible? Si a una carpeta que tiene grietas, le pongo uno lo que le ponga, del espesor que sea, llega el momento que todo se refleja y ahí queda. Y esta no. Sí se reflejó, pero con el paso del tráfico, ahora sí que se sanaron solitas y desaparecieron. Eso lo comentábamos con los ingenieros de Quimicao y dicen, no, pues nosotros no diseñamos la mezcla para eso, pero ya nos dimos cuenta que es otra de las virtudes que tiene. También aparte de eso, en el mantenimiento, no hemos tenido la necesidad de hacer algún bacheo porque no se ha presentado. Pero si bacheamos una carpeta de 5 o 10 centímetros, ¿se imaginan el volumen? A bachear 2 centímetros, ahí es un ahorro enorme también. O sea, tiene muchísimas ventajas. Como le decía el ingeniero, muy personalmente yo pienso que esa carpeta es el futuro de las carpetas en México y me atrevo a decir que en el mundo, porque está dando muy buen resultado. Vamos a esperar qué tiempo aguanta, donde empiecen a salir baches o se deforme o se desprenda, pero ahorita llevamos 2 años y cacho y está como nueva. Víctor, nada más un último comentario. No hay que olvidarnos que es un tratamiento superficial. O sea, tampoco le vamos a pedir que nos aporte estructura con deflexiones siendo tratamiento superficial, ¿no? Porque al final es solamente una protección de las capas estructurales que están en otra dimensión.
Quería hacer yo un comentario porque nos faltó comentar la aplicación que se hizo en Santa Rosa la Barca. En el panel de pruebas que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte desde la parte del área de conservación, ahí se aplicaron 50 metros de este tratamiento y el ingeniero Salvador Fernández Ayala dijo que teníamos que esperar 2 años para poder ver cómo evolucionaban los tratamientos. Afortunadamente ahí está, tiene muy buena apariencia, definitivamente tiene reflejo de grietas, porque eran grietas muy grandes, de más de 3 centímetros los que estaban allí abajo. No se hizo reparación de grietas en esa aplicación y se colocó la carpeta como tal. Es 1 centímetro, ahí sí se colocó un solo centímetro, y aquí está Paco y Omar, que no me dejarán mentir, llevaron el control y el seguimiento de esos tramos, y que ya cumplieron en diciembre del año pasado los 2 años que necesitábamos. Entonces, esa granulometría específicamente fue muy particular porque Asfaltos Guadalajara así la decidió y nos ayudó muchísimo con la textura superficial. Y otra cosa que valga decir, digo, se ha dicho de rápida apertura al tráfico, pero verdaderamente ha sido de rápida apertura al tráfico. Acá hubo la necesidad porque uno de los cuerpos estaba espumando y teníamos que abrir al tráfico en cierto momento, y prácticamente detrás de los compactadores se tenía que desviar el tráfico hacia la carpeta recién aplicada. No es lo ideal, pero sucedió, o sea, hubo necesidad de hacerlo. Normalmente nosotros estábamos abriendo a la hora o a la media hora, y ahí fue literal, sacábamos los compactadores y teníamos que meter el tráfico de un cuerpo al otro para que se pudiera seguir espumando el otro cuerpo. Entonces, recién aplicada la carpeta se tiraba y, como dice el ingeniero, al día de hoy no ha habido necesidad de reparar porque no ha habido desplazamientos. Obviamente hicimos la observación, ¿no? O sea, puede que aquí pase algo, pero no pasó. O sea, fue por necesidad de la obra y de la circulación, pero tal cual, rápida apertura al tráfico se llevó al extremo, pues. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes, pero nos estamos ya comiéndonos un poco más el tiempo. Queremos agradecer mucho al ingeniero Juan Manuel, a José Jorge, al ingeniero Jorge, a Luis Enrique su participación, y por supuesto que ahorita en el cóctel tendremos mucho tiempo para ellos. Muchísimas gracias.